Continuamos este Cyber After Work hoy con nuestro invitado especial. Él es Abraham Pasamar, es amigo de este programa, pero como amigo representa pues una de las compañías pioneras en el mundo de la ciberseguridad y que dan servicio, apoyo pues a muchas otras compañías para ayudar a entender qué es lo que les ha pasado, para ayudar a prevenir lo que les podría pasar y que a lo largo de esta primera parte del programa ya hemos comentado. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Abraham es el consejero delegado de INCIDE con D, ¿de acuerdo? Que tiene una sonoridad similar a esa institución pública, ¿no? Pero que en cierto modo comparten el mismo objetivo, que es ayudar a la sociedad, en este caso empresarial, a que sean mucho más seguras. ¿Qué te parecen las noticias de MediaMarkt, de DAM, que has escuchado, las que contamos la semana pasada y la anterior? Pues lo vivimos en nuestras propias carnes día tras día. Estos incidentes no paran. Y sobre todo, digamos, tiene una repercusión muy alta estos temas de ransomware, ¿no? El ransomware es uno de los grandes negocios hoy en día. Las mafias, toda la gente que se dedica al mal está viendo ahí un gran negocio y no paran. Saldrán noticias constantes de este mismo tema, sin parar. Porque, como decíamos antes, muy buenas tardes, Abraham, y muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchas que salen a la luz, que las comentamos, pero hay otras muchísimas que no. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, que veis mucho? Claro, como todo, pues llena un titular si el afectado especialmente es una empresa grande, pero existen cantidad de empresas no tan grandes que están ahí y muy pequeñas algunas y se enfrentan a un problema enorme. Un problema que muchas veces casi podríamos decir, con muchas comillas, que es de vida o muerte, es decir, de cerrar el negocio o de no cerrarlo. Porque has hablado, bueno, Pablo, entiendo que querrás saludar a Abraham en esa primera pregunta. Es que yo tengo muchas preguntas que hacerle, Pablo. Desde luego, y Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. Una pena no poder estar contigo hoy en el estudio, que tengo muchas ganas de verte. Y yo quería aprovechar que estás hablando de los incidentes y que tenemos mucha gente de nuestros oyentes que está viendo cómo dedicarse a la ciberseguridad, que les cuentes un poco cómo es un incidente desde dentro de lo que puedas contar, o qué es lo que te sueles encontrar en una empresa cuando vais a ayudarle que ha tenido un incidente. Claro. Hola, Pablo, encantado de saludarte. Después del COVID todo el mundo queremos vernos con todo el mundo muchísimo, pero te he puesto falta, Pablo. Haces bien. A ver, un incidente. ¿Qué es un incidente? Pues mira, ¿cómo se vive un incidente? Un incidente cuando realmente es un poco grave, como puede ser un caso de un ransom, pero no todo es ransom. También hay otros incidentes que pueden ser graves y no lo son, ¿no? Pero la gente entenderá quizá mejor el ejemplo del ransom. Cuando ocurre, te deja inoperativo los sistemas, te deja la empresa digamos un poco cao, ¿no? Es decir, no se puede seguir prestando el servicio. Si eres una web, pues la web no funciona. Si eres una empresa que da servicio al público o como MediaMarkt, que es fácil de entender, pues los cajeros no funcionan o los ordenadores se han bloqueado y no puedes leer el stock o cosas similares, ¿no? Es decir, te deja la empresa inoperativa y a veces por un tiempo importantísimo. Con lo cual se tiene que volver incluso Eso a veces... no es una caída de la luz. No es momentáneo. Los sistemas centrales están fuera de combate, por así decirlo, ¿no? Es decir, al final un ransomware, la información se cifra, ¿no? Se deja no accesible para la propia empresa y de una manera sencilla pues no se puede volver a la normalidad. Tienes que recurrir a acciones muy drásticas y muy radicales que no se hacen en horas, sino que lleva pues días normalmente, incluso semanas, y en algunos casos una operativa normal tarda meses en volver a tenerse, ¿no? Son afectaciones importantísimas. Y a una empresa muy pequeña, que por ejemplo una gestoría, que un día 24 del mes le ataca un ransom, el día 28 tendría que estar cerrándole las nóminas a todos los clientes que tienen y no puede. ¿Y qué hace? Los clientes no entienden de paciencia tal. Sí, lo habrán escuchado a lo mejor en la radio o en la televisión, lo habrán visto, pero tienen un problema enorme y no pueden pagar las nóminas y aquello está inoperativo. Y dice, ¿pero tendrás copias de seguridad? Sí, pero es que no me funcionan los sistemas como para poder restaurarlas en un tiempo rápido, ¿no? O esas copias pues están parcialmente cifradas también. Es decir, son desastres importantes y la gente está pues con muchísimos nervios y un pánico importante. Además hay muchos niveles de respuesta, ¿no? El nivel técnico para saber qué ha pasado, por dónde han entrado, cuál es el vector de entrada que llamamos, qué han hecho dentro de los sistemas, cuánto tiempo han estado ahí, se han llevado o no se han llevado información. Al final, el ransom en sí, es decir, el cifrado, que es lo que todo el mundo puede ver que no funcionan los sistemas, es el paso final de este tipo de ataques.
pero entre medio han hecho muchas cosas. Hay que dar respuesta a todo eso en un tiempo rápido. Y además hay que gestionar las notificaciones a organismos o fuerzas de seguridad, notificaciones a determinados organismos que se tienen que cubrir, a la Agencia de Protección de Datos, es decir, una serie de cosas que necesitan un soporte y que las empresas no están acostumbradas a hacerlo, ¿no? Y cuando se ven en esta tesitura, pues ni siquiera habían oído hablar del ransom en su vida. Oye, ahora seguimos profundizando en cómo evoluciona ese incidente, pero este aspecto me ha llamado mucho la atención. Ayudáis a tener que notificar, ¿se debe notificar esto? ¿Se tiene que notificar? Es decir, yo tengo una empresa que han abierto un correo, como ha comentado antes, ¿no? Y me he visto afectado pues en todas las capas, en la técnica, en la operativa, imagínate, ¿no? Y entonces, ¿tengo que comunicarlo? Claro. Sin ser yo un experto legal, pero estando familiarizado con el tema, claro, los datos personales, que pueden ser de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de los propios trabajadores de la empresa, si no son accesibles, porque está todo cifrado y eso va a suponer un impedimento para trabajar, pues es uno de los supuestos que hay que comunicar, ¿no? Si esa afectación, aunque solo sea no poder acceder a los datos, está contemplada. De todas formas, en la página de la agencia y la gente experta y los servicios jurídicos pueden decir en cada caso, porque cada caso hay que mirarlo con detalle, si debe o no debe comunicarse. Pero es una variable que se debe de tener en cuenta y que está sobre la mesa y que si, por ejemplo, pasase aquí en un programa de radio y todo está inaccesible, pues habría que ver que se puede, no se puede trabajar, se puede dar servicio a los ciudadanos, han sido afectados los datos de los trabajadores, qué está afectado. Y claro, esas preguntas no se pueden contestar muchas veces de inmediato, ¿no? Tarda un tiempo en investigarse. Oye, entiendo que con el anonimato siempre presente, de esos incidentes vosotros habéis ayudado a gestionar muchos, a prevenir otros tantos, ¿no? ¿Hay alguno que te llame particularmente la atención por lo ilustrativo o por lo educativo que puede resultar para otras empresas? Todos, de los que habéis tratado en Incide. Todos son interesantes en sí mismo, porque todos tienen detalles que siempre ayuda a la empresa una vez que lo explicas en esos procesos finales que hacemos de contar las lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, qué ha ocurrido aquí. Pero bueno, hay algunos especialmente llamativos, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, que tienen una afectación enorme y que cuesta mucho volver a ponerlos en funcionamiento. Hay otros que es el desconocimiento de la empresa de cómo funcionaban sus propios sistemas te impide investigar o impide ayudar porque no se conoce ni cómo funcionaba. Aquello funcionaba un poco como por arte de magia, ¿no? Es decir, no hay nadie que te pueda decir cómo está funcionando. Nosotros vendíamos cosas, pero claro, todo funcionaba, alguien lo montó y después... Bueno, pues esto ocurre cuando realmente los sistemas informáticos muchas veces son robustos o son sólidos, pero no se ha contemplado dentro de las posibilidades que caiga todo. Una cosa que comentaba justo antes de entrar con vosotros es todo el mundo tiene una copia de seguridad, o la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Tiene una copia de seguridad. Pero claro, algunas veces está puesta al lado de donde están los datos que son afectados por el ransomware y el criminal lo sabe. Los criminales cuando entran y hacen un ejercicio de estos o un ataque de este tipo, ven ahí que pone copia de seguridad o pone backup. Entonces es justamente lo primero que hacen, eliminar esa copia de seguridad o hacerla inaccesible, ¿no? Hay casos muy llamativos de cómo, bueno, la gente está muy confiada que lo va a poder volver a restaurar todo, pero no es así. La verdad es que es complicado. Oye, Abraham, y desde Incide, ¿cómo ayudáis a las empresas en el antes, en el durante y en el después? Bueno, pues un poco con todos estos elementos que te decía de un incidente, ¿no? Hay un plano que sería muy importante para todo el mundo saber, que es cómo ha ocurrido y por qué. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque una tendencia natural dentro de la informática es... Dice, si ya me ha pasado, vamos a solucionar el problema, ¿no? Claro, como en tantos programas de televisión y que estamos acostumbrados a ver, bueno, pues tú reinicia o restaura y ya está, y continúa la vida, ¿no? Si total, todo vuelve a funcionar. Sí. Imagínate que la copia está bien, la vuelves a poner y ese sistema sigue funcionando, por tanto, todo el mundo contento. Pero ¿qué ocurre? Tiene el mismo problema que tenía antes de restaurarla. Por algo me entraron, de alguna manera me entraron. No es una casualidad, tenías algún tipo de fallo o una debilidad que ha sido explotada por el atacante. Por tanto, conocer lo que llamamos el vector de entrada, de qué manera han entrado,
Pero no solo de qué manera, sino luego qué han hecho, cuánto tiempo han estado, se han llevado o no se han llevado información, se han llevado otros usuarios que luego pueden vender en el mercado negro. Todo es reaprovechable para el atacante. Toda la información que pueda sustraer de ahí dentro, toda la información a la que pueda acceder, no solamente es para hacer un ransomware, pedir un rescate y cobrar un dinero, sino que luego esa información que se lleva es el elemento principal para negociar con la compañía afectada, ¿no? Porque las empresas se han dado cuenta que si más o menos tienen bien las copias de seguridad, pueden restaurar. Pero ¿qué ocurre si además de poder restaurar te dicen, pero me he llevado toda esta información? Claro, ahí ya juegas con otra variable muy importante y es otro tipo de extorsión que introducen, ¿no? La extorsión de la no accesibilidad y te dicen paga para poder recuperarlo, pero aunque puedas, te dicen, pero me he llevado todo esto y esto lo voy a publicar. O sea que vosotros ayudáis desde Incide a las empresas a que identifiquen cómo les han entrado, qué acciones han hecho, cuánto tiempo han estado por allí, hasta dónde han llegado. Claro, y finalmente, pues todo lo que hayan podido hacer ahí dentro, intentar, digamos, identificarlo con el máximo detalle posible. Y a partir de ahí, pues no solamente hacer un informe, digamos, que explique todo esto, sino también una serie de recomendaciones para mejorar esos puntos, esas debilidades, sobre todo porque no es solamente poner una tecnología o un hardware. Existe tecnología muy buena de seguridad, pero hay que entender en profundidad qué es lo que ha ocurrido para que aumente esa madurez y se puedan concentrar los esfuerzos en aquellas cosas que son las técnicas de los atacantes, cómo lo hacen realmente, entender bien cómo lo hacen para después poder remediarlo. Y entiendo que además en el menor tiempo posible para que recuperen la... Claro, porque por un lado está esa recuperación, esa vuelta a la normalidad y muchas decisiones dependen de esa investigación. Por eso, bueno, pues vivimos siempre con esta presión, ¿no?, de que cuando hay un incidente grande se tiene que dar la respuesta en el menor tiempo posible. Pero hay veces que es complicado, evidentemente, la investigación y evidentemente requiere tiempo y hacer bien ese análisis y en profundidad para poder llegar a saberlo. Pablo. Y Abraham, y aparte de estos servicios que nos has estado contando de entender por dónde ha sido el ataque, en Incide dais otra serie de servicios, como pueda ser MTD o MTH. ¿Qué son estos servicios? Claro, estos servicios, digamos, sería la continuidad a una respuesta, por ejemplo, a un incidente, ¿no? No tiene por qué haber ocurrido un incidente, evidentemente, para abordarlos, pero de manera lógica en la explicación, si tú has tenido un incidente y quieres mejorar y lo que tenías no ha sido suficiente, lo que proponemos nosotros son servicios de prevención en los que utilizamos lo que llamamos el equipo rojo o la gente que realiza auditorías, Pentest, Red Team, para con las técnicas y tácticas que utilizan los atacantes y con un profundo conocimiento, sobre todo desde nuestra perspectiva de haberlos visto y de analizarlos constantemente, cómo reproducir estos ataques en en las infraestructuras de estos clientes, y al mismo tiempo nuestro equipo de respuesta a incidente y forense hace ese análisis de qué se ve y qué no se ve con distintas tipologías de ataque en los sistemas del cliente. Y así al cliente le damos un informe en el que le recomendamos pues introducir nuevas alertas, introducir nuevas fuentes de información porque a lo mejor no tiene visibilidad de determinadas cosas, y así progresivamente continuamos trabajando en el día a día con esa coordinación con el cliente para que se puedan ir cada vez encontrando más y más debilidades y mejorar esas alertas y esas capacidades de detección que tenga el cliente, para que con el paso del tiempo pues cada vez tengan menos posibilidades de los atacantes de comprometerlo. Cada vez, como nos has dicho, más sofisticado, más profesionalizado, porque me estaba contando Abraham también antes de entrar al estudio, bueno, lo que hay, hemos hablado siempre de esa profesionalización del cibercrimen, pero ya se están dando más pasos incluso, Abraham, sobre todo en relación a este ransomware que nos estabas hablando. Claro, la sofisticación está llegando muy lejos. De hecho, es un negocio buenísimo. Y apuntaba antes el teniente coronel Sotomayor que, aparecen, por ejemplo, pues muchas IPs del este, ¿no? En el caso concreto que decía, pero en general sí. ¿Esto por qué? Porque evidentemente pues hay una mafia potente en esas zonas que se está desplazando hacia el cibercrimen, porque otros delitos tienen unos riesgos muy elevados. Sin embargo, en el cibercrimen, pues penas relativamente bajas,
una gran capacidad con la criptomoneda de separar el dinero rápidamente y de no concentrar todo el dinero en un mismo punto. Por tanto, cuando detienen a alguien o cuando consiguen, que es difícil, pillar a alguien, pues la verdad es que a lo mejor allí tiene una pequeña parte del botín, ¿no? Por simplificar mucho este tema. Pero todo viene de allí. Hasta el punto que estos grupos, que llevan años realizando ataques de todo tipo y ahora con el ransomware, digamos, es como uno de sus servicios estrella, lo han profesionalizado y lo han franquiciado, por así decirlo, ¿no? Y estas franquicias son lo que se conoce en este mundo del ransomware como ransomware as a service, es decir, ransomware como un servicio. Lo que hacen es, han dejado de asumir todo el riesgo de realizar todos esos ataques a las empresas y le han dicho a pequeños grupos que no tienen tanta capacidad para desarrollar un ransom como ellos ya han hecho, oye, pues comprometed vosotros la seguridad de las empresas y una vez que lo tengáis y tengáis los privilegios adecuados, pues podéis distribuir este ransomware, que ya nos ocupamos nosotros de cobrar todo ese dinero en criptomoneda, de hacer todo ese lavado de criptomoneda o lavado de dinero, y ya os daremos un porcentaje del mismo. Por tanto, le han simplificado el modelo a un montón de gente que podría empezar, pero que evidentemente hacer todo es muy sofisticado. Iba a preguntarte una cosa. Da la sensación, los oyentes dirán, estos han hablado más tiempo fuera del estudio que dentro. Y es que fuera, nos comentaba Abraham, dice, estamos que no paramos en Incide. ¿Eso qué significa, Abraham? Que están aumentando constantemente los incidentes de ciberseguridad. Sí, están aumentando. Sin parar. Es decir, solo hay que ver un poco las tendencias, sobre todo de ransomware. Ya digo, no todo es ransomware, atendemos otro tipo de incidentes, pero lo que es fácil también para ver por el usuario y viendo un poco la prensa es cómo está subiendo especialmente el ransomware. Es increíble. En los últimos años es una tendencia exponencial. Le comentaba, por ejemplo, a Mónica antes, hay un grupo que es Revil o Sodinokibi, que a lo mejor habéis mencionado aquí en alguna otra ocasión, pero es uno de los grupos principales de ransomware. Este grupo en 2021, en los primeros 6 meses, hizo más de 100 millones de dólares, que se sepa, de recaudación. Es decir, estamos hablando de unos 200, 250, 300 por grupo, mínimo al año este año. Y va subiendo, es decir, es que van subiendo unos porcentajes muy altos. ¿Y por qué sube? Porque es difícil de parar esto. Es decir, está muy bien montado, está muy bien hecho. Oye, vosotros hacéis auditorías, nos contabas antes, ¿no? Hacéis unos servicios pues para detectar, ¿no? O para interceptar pues las posibles amenazas, pero son, como tú bien has dicho, amenazas cambiantes que evolucionan, que el propio ecosistema, ¿no? de la ciberdelincuencia también varía. Estas auditorías, ¿cada cuánto crees que son necesarias? ¿Cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, cada semana? Quizás es mucho, ¿no? Pero los clientes que, digamos, son más maduros o tienen unos negocios donde también los riesgos son altísimos, prestamos servicio permanente. Es decir, y es verdad que a lo mejor no siempre al mismo ritmo se van haciendo determinadas cosas, pero en un momento determinado imaginaos que sale una nueva vulnerabilidad que es explotable en muchísimos sistemas. Pues lo que hacemos en esos escenarios es intentar reproducir esa vulnerabilidad en el cliente, hacer una prueba de concepto y ver si es explotable, porque no siempre lo es. Y si lo es, pues entonces evidentemente cobra mucha más relevancia, ¿no? Y no todo es explotar vulnerabilidades, es decir, la mayor parte de los ataques de ransomware, no todos explotan vulnerabilidades. Hay una gran parte que no. ¿Y sabes cuál es el vector que más se utiliza en un ataque de ransomware inicial? Pues una simple credencial, un usuario y un password de alguien de dentro de una compañía que en un momento determinado ha sido interceptado porque había un ordenador infectado en el que se conectó, y te lo roban de ahí. Y eso, después, si es bien aprovechado, existe una serie de grupos, porque el crimen está muy especializado y hay mucho negocio entre ellos, que se llaman los access brokers, que son la gente que proporciona acceso a otros. Claro, soy un access broker, por tanto, lo que yo voy buscando es ese tipo de credenciales, ese tipo de elementos que me permita darle a otro que se dedique al ransomware una vía de entrada a una empresa. Y los que se dedican, esos que tienen las
no el que tiene la franquicia, sino el que de alguna manera trabaja para el de la franquicia, los franquiciados. Estos se dedican a comprarle a los access brokers accesos a empresas, y una vez que están dentro, pues ya hacen una serie de pasos que normalmente han sido explicados por manuales por el de la franquicia, que lo ha preparado todo para que sepan cómo funciona el negocio y cómo lo tienen que hacer cada vez mejor. Es un negocio espectacular. Bueno, pues yo creo que hoy quizás muchas empresas que nos están escuchando piensan que tal vez, ojalá no les toque, pero tal vez tengan que llamar un día de estos a Abraham Passamar, a Incide, para que les ayude a solucionar un problema. Pero el objetivo no es ese. El problema es que os echéis un Abraham Passamar en la estructura permanente de vuestras compañías, porque es algo con lo que vamos a tener que convivir todas las empresas de todos los sectores en el futuro. Claro. Ocurre mucho que no existen todos los profesionales de seguridad expertos en todos los campos, y entonces hay campos como es, por ejemplo, la respuesta a incidentes y determinadas auditorías muy avanzadas que las empresas se apoyan en proveedores expertos. Bueno, pues vamos a ver si nos han escuchado atentamente. ¿Por qué? Porque, amigos, tenemos para sortear 5 entradas para la Routed de Málaga, y que volvemos a la carga, por supuesto, como siempre, planteando una pregunta. Pablo, cuéntanos brevemente, porque le vamos a pedir a Abraham que sea hoy la mano inocente, como decíamos, ¿no?, que formule la pregunta, y una respuesta que podéis enviar a afterwork@capitalradio.es. A ver, Pablo, rápidamente, ¿qué tenemos para nuestros oyentes amigos? Pues 5 entradas para Routed Málaga, que será el 9, el 10 y el 11 de diciembre allí en Málaga. Y, bueno, pues aparte de estas entradas, pues los que tengan ganas de explotar esas vulnerabilidades de las que hablaba Abraham, pues estaré dando una formación allí de cómo explotar vulnerabilidades, y que se apunten todos aquellos que tengan ganas y curiosidad de explotar vulnerabilidades. Que eso lo vamos a recordar en los próximos programas, que tenemos menos de un minuto para que Abraham formule la pregunta, a la que los 5 primeros que respondan de manera acertada al correo electrónico afterwork@capitalradio.es se van a llevar una entrada para la Routed Málaga. ¿Qué has pensado, Abraham? ¿Cuál es la pregunta? Qué honor. La pregunta es, hemos comentado que existen unos grupos que han franquiciado el modelo, y he dicho un término de estos en inglés muy rimbombante de cómo se llama ese modelo franquiciado, y queremos saber ese nombre. Bueno, pues si lo sabes, escríbenos a afterwork@capitalradio.es. Las 5 primeras, acertadas por supuesto, se llevarán esas entradas que comunicaremos en el próximo programa. Abraham Passamar, ha sido un gusto verte, te deseamos toda la suerte del mundo, enhorabuena por el trabajo realizado, y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros, y hasta que queráis. Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, Moni, que gracias. Un gran programa. Pablo, muchas gracias. Que ya la semana que viene hablamos de tu formación para explotar cosas. Venga. Explotar todo. Gracias, Pablo. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor volvió a los mandos técnicos de ese programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Para personas inquietas, Capital Radio. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Holaluz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.